Buenos días a todos. Vamos a empezar con el Ateneo de hoy. Les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo desde el mismo hospital, desde otros sitios en la ciudad, desde el interior. Hoy la presentación es una presentación de un caso clínico. Como ustedes saben, este es un hospital donde recibimos derivaciones de muchos lugares porque tenemos la suerte de contar con la mayoría de los servicios de subespecialidades, quirúrgicos, clínicos. Entonces llegan pacientes derivados. Y muchas veces los pacientes que nos llegan son un desafío en cuanto que tienen muchos aspectos y tienen que intervenir muchos servicios. Este es un caso en el cual esto se pone de manifiesto, un paciente muy complejo, con muchas cosas para hacer, así que la presentación la va a hacer el servicio de nefrología, pero es un paciente que también intervino urología, así que nos van a contar todos estos aspectos importantes. Espero que lo puedan aprovechar y al final les pasamos los datos de contacto, como siempre, de los servicios para aquellos que necesiten hacer una consulta o comunicarse, así es un poco más sencillo. Buenos días a todos, mi nombre es Daniela Liz, soy residente del servicio de nefrología del hospital. Hoy les voy a presentar un paciente de 2 años. No. Es un paciente de 2 años derivado del Hospital de Córdoba que consulta en noviembre de 2019 en dicho hospital por distensión abdominal y una tumoración abdominal palpable, hallados por su madre sin otros síntomas de relevancia. La mamá niega fiebre, astenia, anorexia y otros síntomas constitucionales. Como antecedentes de relevancia es una sexta gesta, nacida por parto, con un embarazo controlado. La mamá presenta antecedentes de 2 abortos espontáneos, de los que se desconoce la causa. El paciente tiene antecedentes de cirugía de fimosis, hipospadia, criptorquidia a los 7 y 12 meses. Y como antecedentes familiares de relevancia, su abuelo fue trasplantado de riñón 2 veces por nefropatía diabética y la abuela presenta cáncer de mama. Bueno, hasta ahora, ¿cómo abordarían al paciente? ¿Solicitarían algún estudio? ¿Cómo les parece que sería su manejo inicial? Recuerden, como siempre, que las preguntas las hacemos a través del chat. Los micrófonos los mantenemos apagados para evitar el ruido de fondo que se genera, así que pueden empezar a escribir cuando quieran y yo las voy repitiendo. Daniela, ¿cuánto tiempo de evolución tenían esto que la mamá nota? ¿Cuánto tiempo antes de la consulta? 2 días. La mamá lo palpó mientras lo cambiaba, pensó que era constipación y a los 2 días vio que no mejoraba, así que decidió hacer la consulta. Bueno, la doctora Astube dice ver las características semiológicas de la tumoración para la presunción diagnóstica. Héctor Marota nos pide la ecografía y Romina Manente nos pide una TAC de abdomen. Otra ecografía acá pide Alan. Bien. Nosotros la palpación, eso en realidad lo vamos a ver más adelante, pero cuando el paciente llega a nuestro servicio, la palpación no era la misma que la palpación inicial. Al examen físico inicial nosotros no lo pudimos valorar. Y se realizó una ecografía y ahora vamos a ver cómo seguimos. La doctora Rabinovich pide una rutina de laboratorio y un dosaje de catecolaminas. Bien. ¿Sigo? Bueno, a partir de la tumoración abdominal palpable se realiza una ecografía abdominal y por hallazgos patológicos se realiza una tomografía de abdomen que informa riñón izquierdo con una masa sólida heterogénea, isodensa, con límites definidos de aproximadamente 10 centímetros de diámetro, y riñón derecho con 2 lesiones, una en polo superior
y otra en polo inferior, aproximadamente de 3 centímetros de diámetro. Lo que podemos observar en estas imágenes es que la imagen que se encuentra en polo superior es más posterior y la que se encuentra en polo inferior es más anterior, lo que nos muestra el gran compromiso que tiene el riñón derecho del paciente. Y con respecto al riñón izquierdo, en la imagen que es un corte sagital y en todas en general, también podemos ver la gran extensión de la tumoración, cómo el parénquima se encuentra bien desplazado hacia la periferia. Por sospecha de tumor renal bilateral con sospecha de tumor de Wilms, por imágenes y presentación clínica, inicia quimioterapia con actinomicina y bencristina. Se realizó un laboratorio, desde el debut presentó función renal normal y un centellograma renal correspondiente a estas imágenes por tomografía, con hipocaptación correspondiente a dichas masas, con función de riñón derecho del 60% y el izquierdo del 40%. Luego de un mes de realizar quimioterapia, en diciembre se repite la tomografía, donde se observa una reducción menor al 50%, por lo que prolongan quimioterapia con las mismas drogas 4 semanas más. En enero del 2020 se reevalúa con tomografía, donde se observan riñones con imágenes poco disminuidas de tamaño, por lo que continúa quimioterapia con... por lo que sí, se realiza tumorectomía de riñón izquierdo y por informarse la biopsia con un nefroblastoma mixto con márgenes comprometidos, continúa realizando quimioterapia con actinomicina, vincristina y agrega doxorubicina. Al mes de la tumorectomía se controla con tomografía en febrero, donde se observan imágenes disminuidas de tamaño, principalmente riñón izquierdo, cuyo diámetro en ese momento era aproximadamente de 5 centímetros, y continúa realizando la misma quimioterapia. Como complicación postquirúrgica, presentó una fístula urinaria izquierda, es decir, entre la vía urinaria y la piel, drenando orina hacia el exterior, con requerimiento de colocación de un catéter J. En mayo de este año se realiza tomografía control, donde se observan imágenes similares a las de febrero. Estos son cortes coronales, donde el riñón izquierdo persiste con las imágenes similares de 5 centímetros de diámetro, y se puede observar una lesión que ya compromete pedículo renal. Y en cuanto al riñón derecho, persisten las dos imágenes en ambos polos aproximadamente de 3 centímetros de diámetro. Y en cuanto a estas imágenes, que son cortes transversales, todavía se sigue observando esa lesión en polo superior, que es posterior, y la lesión de polo inferior, que es anterior, con el gran compromiso del riñón derecho, y particularmente la gran lesión que se encuentra en el riñón izquierdo. Y a pesar de todo esto, el paciente todavía presenta función renal normal. Entonces, debido a esto, por escasa reducción tumoral, se decide derivación del paciente a un centro de mayor complejidad por falta de servicio de hemodiálisis en su hospital de origen, para evaluar cirugía conservadora de nefronas versus nefrectomía bilateral. El paciente es recibido por el servicio de nefrología. Como datos positivos al examen físico, es un paciente crónicamente enfermo, con un abdomen con cicatrices antiguas por las cirugías previas, blando, sin particularidades a la palpación abdominal, en contraposición a lo que uno podría pensar por la observación de las imágenes tomográficas, y pene con antecedente de cirugía reconstructiva por hipospadias distal, y no se palpa testículo derecho en bolsa, sin otros datos positivos a descartar en el examen físico. Se realiza un laboratorio al ingreso que se encontraba dentro de límites normales, con una función renal conservada, manejando una creatinina de 0,42. Ingresa el paciente el 16 de junio y a las 48 horas, con lo que implica la logística del manejo de este tipo de pacientes en tiempos de pandemia, a las 48 horas, el 18 de junio, fue intervenido quirúrgicamente, realizándose nefrectomía bilateral con preservación de ambas glándulas suprarrenales, y en el mismo acto quirúrgico se colocó un catéter para hemodiálisis transitorio en vena yugular interna izquierda, iniciando en ese momento hemodiálisis diaria. Esta imagen lo que queremos mostrar es el riñón derecho con el tumor mesorrenal,
que sale de la vía excretora. Es una imagen de la cirugía. En su laboratorio posterior a la cirugía presenta ya función renal alterada, llegó a tener un filtrado glomerular de 7, manejando creatininias máximas de 5,4. Y posteriormente las piezas de la anatomía patológica también fueron analizadas por dicho servicio. ¿Quieres hacer algún comentario sobre esto? También de Luan. El doctor Roberto Castera, del Servicio de Urología, nos va a hacer un comentario acerca de este paciente. Buen día. Lo primero que quiero decirles es que es la primera vez que tenemos que dejar anéfrico a un paciente por tumor de Wilms bilateral. Históricamente no se ha hecho nunca en este hospital. Siempre se pudo hacer lo que se llama cirugía conservadora de nefronas. Tanto los avances en la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía conservadora son los que han mejorado el pronóstico de los Wilms bilaterales, pero este es un caso muy particular que realmente lo vivimos con bastante angustia, sobre todo en el acto operatorio. Lo operamos en conjunto con cirugía general, estaba el doctor Salgueiro, estaba el doctor Herrera, estaba yo, y arrancamos con el abordaje al riñón izquierdo. Es un tema, ¿qué riñón abordar primero? Quizás en la primer cirugía que se hizo en Córdoba, podría haberse abordado primero el riñón derecho, que en cuanto a tamaño tumoral eran lesiones más chicas, y ver si se podía hacer lo que se llama cirugía conservadora de nefronas y respetar algo de riñón, o sea, hacer tumorectomías dejando algo de riñón, para después, antes de abordar el lado izquierdo, hacer, por ejemplo, un centellograma de riñón y ver si ese riñón funcionaba, porque si ese riñón quedaba con algo de función, la conducta era hacer directamente nefrectomía del lado izquierdo. Lo que se hizo en Córdoba fue tumorectomía del lado izquierdo, quedando masa residual. Además presentó una fístula urinaria, y entonces nosotros nos encontramos con un riñón izquierdo que de ninguna manera podíamos evaluarlo nosotros para hacer una cirugía conservadora. Fíjense los tamaños que tenía, y además hay una imagen para que ustedes, creo que la tenés marcada, la imagen que hay, esa imagen es la arteria renal del lado izquierdo que está ingresando primero el tumor y después se va a distribuir por el riñón. Lo que habla de que para sacar ese tumor, ¿cómo hacíamos para dejar la arteria? Era imposible. Entonces, lo primero que se hizo fue la nefrectomía del lado izquierdo y después nos fuimos a abordar el lado derecho. Y el lado derecho, primero sacamos el polo superior, que fue más o menos fácil, una tumorectomía del polo superior, pero cuando nos metimos en el segmento mesorrenal, por supuesto, para poder sacar ese tumor, nos quedó toda la vía urinaria abierta. Mandamos a biopsiar, los restos de biópsicos daban que había margen sano, pero el riñón que nos quedaba era un desastre. La verdad que para dejar ese riñón había que reconstruir todo, suturar, dejar un catéter y probablemente dejar residuo tumoral. Entonces por eso se tomó la decisión de sacar también el riñón derecho. Listo, ya está. El doctor Piantanida, del Servicio de Nefrología, específicamente de diálisis, nos va a contar cómo fue el abordaje de este paciente que de un momento a otro queda anéfrico.
complicado, ¿no? Sí. Bueno, buenos días. Yo voy a dar un enfoque un poquito de la parte de la clínica y sobre todo de la clínica nefrológica, ¿no? Ya que esta intervención es una intervención, como dijo el doctor Castera, que genera siempre mucha angustia, que necesita un grupo de profesionales muy experimentados, porque uno intenta dejar siempre masa glomerular funcionante, tratando de erradicar el tumor, ¿no? Acuérdense que, sobre todo nosotros como pediatras, siempre tratamos de ser lo menos invasivos posible con nuestros pacientes. Voy a hablar un poquito de la parte histórica para que se entienda más este tipo de cirugías. Las indicaciones de la nefrectomía bilateral hace 30 años era mucho más frecuente que ahora, sobre todo en pacientes adultos. Cuando empezó a desarrollarse los sistemas de diálisis, de terapia de reemplazo renal, con aparatología mucho más acorde a los pacientes, se empezó también a utilizar más este tipo de cirugías. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo, se usaba mucho en los pacientes que tenían hipertensión arterial refractaria, en displasias renales severas, en traumatismos, poliquistosis renal, directamente se hacía nefrectomía, litiasis renales colariformes, infecciones severas de la vía urinaria en pacientes monorrenos, síndrome nefrótico con proteinuria masiva intratable y, aunque les parezca mentira, también en los pacientes que se iban a trasplantar le sacaban, le hacían nefrectomía bilateral porque pensaban que de esa manera se iba a disminuir el rechazo. Así que fíjense la frecuencia que tenía este tipo de cirugía años antes. Posteriormente, ustedes ya se habrán dado cuenta que, por ejemplo, con el advenimiento de mucha nueva farmacología, sobre todo para la hipertensión arterial refractaria prácticamente ahora no tiene indicación de nefrectomía bilateral. El uso de la laparoscopía, el uso de la litotricia, todo eso ha modificado sensiblemente este tipo de indicación. Desde hace 8 años a esta parte, ¿qué nos quedó reservado para qué? Para, bueno, obviamente traumatismos severos, pacientes monorrenos con displasias renales severas que no tienen solución, y los pacientes con cáncer renal bilateral. Sobre todo esto nos compete mucho más a nosotros los pediatras, porque, como ustedes saben, el tumor de Wilms-y el bilateral, pero el tumor de Wilms en general es el cáncer en la edad pediátrica más frecuente. Ahora vamos les muestro este cuadrito, cuáles son las consecuencias fundamentales, para hacerlo breve, en virtud del tiempo que disponemos, porque de cada uno de estos ítems hay capítulos y capítulos escritos, pero ¿cuáles son las consecuencias de la nefrectomía bilateral? Bueno, son, obviamente, como ustedes sabrán, es el cese de todas las funciones renales. El riñón tiene funciones endócrinas, exócrinas y obviamente la supresión de la diuresis. La supresión de la diuresis directamente implica en el paciente anéfrico, bueno, obviamente dietas mucho más restrictivas, sobre todo cuando más pequeño es el paciente, cuando menos peso tiene el paciente, más restrictivo tiene que ser la dieta y los líquidos, y obviamente va asociado a empeora sensiblemente la calidad de vida.
Con respecto a las funciones endócrinas y exócrinas del riñón, las más importantes, ¿qué es? Es la ausencia brusca del sistema de renina-angiotensina regulado por el riñón. Con lo cual eso implica un montón de circunstancias adversas para el paciente. Por ejemplo, es un paciente que ante las situaciones de estrés va a tener siempre hipotensión arterial. En este paciente nos pasaba que durante la sesión de diálisis se pone muy hipotenso, que era difícil mantenerle la tensión arterial en sus valores normales, sin pasarle demasiado volumen, que es lo que uno hace habitualmente en la sesión de diálisis. La ausencia del sistema renina-angiotensina hace que a las 24 horas ya desaparezca la angiotensina 2 circulante. Eso está perfectamente estudiado en ratones, y a las 72 horas vuelve a aparecer en mucho menos cantidad, que es segregada por los vasos y por el cerebro, que cumple en cierta manera la función que cumple habitualmente nuestros riñones. Así que ese es el mecanismo, uno de los mecanismos fundamentales que mantiene la hemodinamia en nuestro organismo y que se ve alterado sensiblemente. Después, son pacientes mucho más anémicos porque por la menor producción de eritropoyetina. Ustedes saben que la eritropoyetina fundamentalmente es secretada por el riñón, cuando el riñón es normal. Y en la insuficiencia renal crónica, estadio 5, que es la que necesita terapia de reemplazo renal, también sigue secretando eritropoyetina en mucho menor cantidad. Una vez que el paciente queda anéfrico, la eritropoyetina se secreta en menos cantidad aún todavía por el hígado, que es la única que queda pendiente, con lo cual necesita mucho más dosis de eritropoyetina para aplicarle al paciente. Después, obviamente con la hidroxilación, una de las tareas del riñón es la hidroxilación de la 1,25 para pasar a hidroxivitamina D. Esa hidroxilación desaparece, con lo cual se transforma en una disminución de la absorción del calcio por el paciente y también una disminución de la absorción, o sea, del calcio por los huesos, o sea, se aumenta mucho más la osteodistrofia debido a la enfermedad renal. Y después hay diferentes productos de metabolización de productos biológicos y farmacológicos que son eliminados por el riñón, que también desaparecen, con lo cual hay que tenerlos en cuenta porque queda más tiempo circulando por la vía sanguínea del paciente. Bueno, ¿qué pasa cuando nuestros riñones dejan de ser nuestros amigos? Bueno, esto es un poco para que se les quede grabado, ¿eh? Este es el laboratorio prequirúrgico de nuestro paciente. Fíjense que tenía, 9.000 blancos, una hemoglobina de 11,8, una urea de 25, una creatinina de 0,42, función renal normal por Schwartz, calcio 10,5, sodio 140, potasio 4,3 y fósforo 5,7. Y era un paciente con un peso y una talla adecuada a su edad. En el postquirúrgico, 72 horas, ya tenemos un paciente hipervolémico, con blancos más elevados, por eso secundariamente a la cirugía, 580.000 plaquetas, y fíjense, la urea y la creatinina ya se nota una ausencia de la función renal directamente con el ascenso brusco de la creatinina y de la urea. Y el potasio le sigue sus pasos también. Bueno, esto es más o menos para que tengan una idea de lo que significa la nefrectomía bilateral en un paciente que lo necesita, ¿no? Dentro de las terapias de reemplazo renal que tenemos nosotros que contamos en la actualidad, está la diálisis peritoneal crónica, la hemodiálisis convencional
y otro tipo de hemodiálisis más renovada, que es la hemodiafiltración online, que tiene mejores propiedades de dializancia, sobre todo para algunos elementos. Y por supuesto, lo mejor que se conoce hasta el momento es el trasplante renal. Es la terapia de reemplazo más efectiva que se conoce hasta el momento. En este paciente, en virtud de su cirugía, empezamos nosotros con la hemodiálisis convencional. Posteriormente, ahora que ya está en Córdoba, en poco tiempo van a colocarlo en diálisis peritoneal crónica, porque por la edad del paciente, acuérdense que es un paciente de 2 años, la diálisis peritoneal crónica tiene una dializancia mucho más efectiva y más fisiológica en el tiempo, porque dializa todos los días, en fin, es mejor tolerada por los niños, sobre todo de este peso. Y bueno, prontamente lo van a colocar en esta modalidad dialítica, pues ya una vez pasado un tiempo prudencial de la cirugía. Lo que uno busca en la optimización del tratamiento dialítico es justamente tratar de digamos, estabilizar todo lo que tiene alterado el paciente en diálisis con insuficiencia renal crónica de estadio 5. En el caso de este paciente, todo esto hay que hacerlo de manera mucho más abrupta, con lo cual se complica más el tratamiento y que el paciente lo tolere lo mejor posible de acuerdo a su estado hemodinámico. Con la diálisis uno busca mejor aporte nutricional, corregir la anemia en parte, control de solutos y de fluidos, crecimiento, controlar infecciones, controlar su función cardiovascular y controlar cómo está su masa ósea. Eso es lo que intenta uno hacer con el tratamiento dialítico, por supuesto, siempre está muy alejado de la realidad. Bueno, un poco para ir cerrando mi parte, el tumor de Willis bilateral ocupa el 5 al 7% del total de los tumores de Willis. Después, seguramente, la doctora García Lombardi nos va a dar con mucho mayor precisión esto, ¿no? Ocurre la mayoría en pacientes pequeños, generalmente la mayoría son mujeres, el 70%. La cirugía, como bien lo relató el doctor Castera, es un componente crítico en el tratamiento. Es lograr la alta tasa de curación preservando la mayor cantidad de masa renal. Que eso es digamos, lo más difícil para tomar esta decisión, ¿no? El manejo de estos pacientes es aún un desafío, necesitan grupos con mucha experiencia y que tengan una expectación armada con todos los servicios, justamente porque obviamente van a necesitar servicios de terapia de diálisis, acompañamiento nefrológico y obviamente la parte de el acompañamiento de urología y del servicio de oncología. Algunos presentan, con el Willis bilateral, algunos presentan un síndrome genético asociado, como es el Dennis-Drash, que es el síndrome que se acompaña con un síndrome nefrótico, una esclerosis mesangial, con proteinuria masiva, el síndrome de Weber-Biederman, que es una hemipertrofia, y otros síndromes más, el síndrome de Wark también, generalmente se suelen asociar con el tumor de Willis bilateral. Según el grupo de estudio del tumor de Willis de Estados Unidos, de 4 al 12% de estos pacientes desarrollan insuficiencia renal crónica estadio 5, enfermedad renal crónica estadio 5, ¿no? Los pilares del tratamiento son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, fundamentalmente. Todos los pacientes, aunque se haya preservado la masa renal funcionante,
necesitan seguimiento a largo plazo por nefrología. Obviamente, todos estos van a necesitar dieta hiposódica y proteínas, una dieta controlada en proteínas de por vida, más los controles anuales desde el punto de vista nefrológico. Obviamente descartamos en este caso el caso que nos ocupa hoy porque directamente quedó anéfrico. El trasplante renal se pospone hasta 2 años como mínimo, sin evidencia de malignidad. Pero eso lo decide el grupo, el oncólogo, con lo cual después seguramente también nos va a decir algo la doctora García Lombardi. En fin, la nefrectomía bilateral insume todas estas complicaciones, pero a su vez existe la gran posibilidad de que con esto se logre la curación. Si no aparecen metástasis en el tiempo, tenemos un paciente curado de su tumor de Busch. Bueno, gracias. Bueno, vamos a pedirle a la doctora Elena de Mateo, la jefa de anatomía patológica, si nos cuenta acerca de lo que encontraron luego de la nefrectomía de este paciente en las muestras que ellos recibieron. Hola, buenas tardes. Bueno, las fotos las tienen ustedes para seguir pasando el PowerPoint. Y ahí estamos poniendo el PowerPoint. Bueno, primero les comento que durante la cirugía le dimos apoyo al doctor Castera, no tanto para el riñón izquierdo, que ya estaba planificada la nefrectomía izquierda, sino para ver si se podía salvar parte del riñón derecho, para lo cual él fue enviando muestras de polo superior primero, para ver si después del mesorrenal y por último del polo inferior. Bueno, acá es la nefrectomía izquierda con sus medidas. A la izquierda es la pieza cerrada y fresca, y a la derecha abierta en forma longitudinal, y se ve en ese aspecto heterogéneo, múltiplo, que ocupaba todo lo que quedaba de parénquima. La próxima. Ahí vemos que hay que no se pierden la fijación. Apagar el audio de algún dispositivo de ahí, se escucha mejor. Poder definir si en la histología, ¿cómo? Con el color verde vemos después en la histología si hay tumor que contacte o sobrepase la cápsula. La próxima. Esta es la resección del polo superior derecho, que acá vemos parte de la macroscopía de lo que serían esas lesiones quísticas periféricas en la parte superior que forman parte de la nefroblastomatosis. La próxima. Bueno, estas son las medidas de los polos. Y queremos destacar también que el pedículo vascular del riñón estaba en el polo inferior, por eso es imposible conservarlo. Les pedimos por favor, si alguno tiene el micrófono abierto, que cierren porque hay mucha interferencia. Bueno, aquí vemos la histología, más o menos. Acá se ve, bueno, a la izquierda es una foto panorámica para ver que el mayor componente era estromal, y en la foto de la derecha vemos acompañando al estromal parte del estema y epitelio.
Bueno, acá lo que queremos destacar es mostrar la parte blastonal, que era muy... elástica. Y estos son los focos de nefroblastomatosis periférica, que se ven la lesión con túbulos y glomérulos inmaduros y la fibrosis, y en la próxima vamos a ver los quistes. Bueno, acá se los quistes de mayor tamaño, algunos con contenido y otros vacíos. El diagnóstico del tumor fue en el riñón izquierdo, riesgo intermedio de la FSIOP, tipo estromal, estadio 1, porque tenía libre el ilio, el seno renal y la grasa perirrenal. Y había focos de nefroblastomatosis. En el riñón derecho, en el polo superior, se identificaba nefroblastomatosis hiperplástica. El polo inferior estaba libre, pero a nivel de mesorrenal había restos de nefroblastoma que asentaban sobre nefroblastomatosis, pero que tenían poca viabilidad, eran casi todos cambios secundarios a la quimioterapia. Bueno, esto es todo. Después cualquier cosa con preguntas. Bueno, gracias. Sí. Gracias, doctora de Mateo. Vamos a escuchar ahora a la doctora García Lombardi, la jefa del servicio de oncología del hospital, que nos va a aclarar un poco algunos conceptos acerca del tumor de Wilms. Mercedes, te invito a abrir el micrófono. Sí, hola. ¿Me pueden dejar compartir pantalla? Elena tendría que cerrar. Hola, mientras tanto, que Elena cierre la pantalla. Hola a todos. Lo primero que quería contar, que este paciente fue recibido en el hospital en el contexto de la nueva modalidad que tenemos en el Comité de Tumores, que es la participación de mucha gente, y a los cuales están todos invitados, entre ellos muchos de los oncólogos pediatras del interior, que fueron ex residentes nuestros algunos no, y que en el contexto del Comité de Tumores presentaron a discusión este paciente y la dificultad de hacer una cirugía en la cual se corría el riesgo de una nefrectomía bilateral, y por eso fue derivado, y ya estaba todo más o menos organizado con el servicio de urología, que habían participado también con el comité. Bueno, un poco para poner en órbita de lo que estamos hablando, vamos a hablar de tumor de Wilms, que es lo que tiene este paciente, en este caso bilateral, lo describió un cirujano a fines del siglo XVIII, y es el tumor primario más frecuente de la infancia. Algunas cosas voy a repetir de las que ya se dijeron. Es el segundo tumor abdominal más frecuente y la sexta neoplasia en Argentina. No tiene predilección por sexos, y este es un dato que yo lo muestro siempre. Nosotros tenemos un registro propio nacional de tumores de cáncer en pacientes menores de 15 años. Fíjense que de 1.400 casos totales por año, hay un 5% de tumores renales, la mayoría son tumor de Wilms. 5% implica que son 70 pacientes al año en todo el país, con lo cual es un ejemplo de el tiempo que lleva con la curva de aprendizaje para poder tratar a estos pacientes, ¿no? La gran mayoría son esporádicos, hay un 1 o 2% de heredos familiares,
con una herencia autosómica dominante y que tiene la característica de tener justamente edad de presentación más pequeña y mayor frecuencia de tumores bilaterales. El 90% de los chicos que tienen tumor de Wilms lo tienen en un solo riñón, y entre un 5 a un 10% son bilaterales, ya sea sincrónica, o sea, cuando empiecen los dos juntos, o en metacrónica, en tiempos separados. Piensen, entonces, si volvemos a los números, que si tenemos 70 pacientes por año de tumores renales, que serán 60 Wilms, el 10% son 6 por año en todo el país. O sea, hay que estar muy entrenado para poder atender estos pacientes, porque la curva de aprendizaje de la experiencia, porque no solo son los libros, es muy lenta. Esto ya lo comentó el doctor Piantanida, también los síndromes asociados, y está claro que esto tiene que ver con en los que tienen los síndromes asociados, los pacientes tienen una mutación en línea germinal. El gen WT1 es el gen responsable del desarrollo del tumor. En el tumor, en los casos que no tienen que ver con una mutación germinal, en los casos esporádicos, y en la línea germinal, en los que tienen una alteración con algún tipo de estos síndromes, que están todos asociados a una mutación de línea germinal del gen WT1 en el cromosoma 11p13. Lo que tienen cada uno de los síndromes es, lo conocemos o lo podemos releer, pero sí es importante saber que todos tienen que ver con la alteración, la mutación del gen WT1, que está asociado a alteraciones, a la inducción del mesénquima metanéfrico, de la formación y diferenciación de neuronas, y que está asociada a la transcripción de todo lo que tiene que ver con el desarrollo normal del riñón y las gónadas. Por eso que cuando miramos los síndromes asociados con tumor de Wilms, tienen que ver siempre con algún tipo de alteración relacionada con alguna de estas funciones. Y una cosa de alerta para los pediatras es que los chicos con aniridia sola, que tienen mutaciones en el gen PAX6, que está también en el cromosoma 11, muy cerca de donde está el WT1, tienen 20% más de 20 veces más posibilidades de desarrollar un tumor de Wilms. Con lo cual, pacientes con aniridia o con cualquiera de los otros síndromes, en su seguimiento tienen que tener ecografías hechas en forma reglada cada 4 meses para detectar el tumor en forma precoz. La presentación clínica es como la de este paciente, un niño sano con masa abdominal palpable, lo detecta la madre, lo debería diagnosticar el pediatra y lo debería tratar el oncólogo dentro de las 24 a 48 horas de la consulta. Solamente el 20% de los casos se asocia con dolor abdominal, con hematuria macroscópica o microscópica, que es lo que hace que la detección sea la más precoz, porque en general cuando hay hematuria se hace rápidamente una ecografía, con hipertensión arterial y con otros síntomas constitucionales, como sea fiebre, pérdida de peso, compromiso del estado general, que es absolutamente infrecuente. Los estudios de estratificación que se hacen estándar hoy son la ecografía abdominal con evaluación de vena renal y la cava, porque puede haber trombosis de la vena renal, tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso oral. Yo digo siempre, cuando uno sospecha que un chico tiene un tumor renal y le va a hacer una tomografía antes de derivarlo al oncólogo, acuérdense de hacer la tomografía de tórax, porque ya sabemos que hay que hacer la tomografía de tórax para buscar la eventualidad de metástasis pulmonares. Y el otro estudio que no está incluido acá, porque no es estándar en todo el mundo, pero que cada vez se hace está más recomendado, es en vez de hacer tomografía de abdomen, se hace resonancia de abdomen y pelvis para irradiar menos al paciente y le puede servir para una buena evaluación. Acá todavía, como son chicos chiquitos, muchas veces necesitan anestesia y para la tomografía se puede hacer en forma más rápida y sin anestesia, seguimos optando por esto. Pero es una posibilidad cierta y una recomendación cierta en muchos estudios generales. Algunas imágenes de tumor renal. Se propuso en el plan de estudios hacer las catecolaminas urinarias. Cuando yo empecé a hacer oncología, hacíamos con una ecografía que parecía ser un tumor renal, a los chicos hasta que conseguíamos la tomografía le hacíamos mientras tanto el dosaje de catecolaminas y cantidad de estudios para ir descartando un neuroblastoma.
hoy en día con las imágenes, en la mayoría de los casos, no descarto, pero en la mayoría de los casos, cuando uno puede ver en forma más o menos fidedigna que el tumor sale del riñón, no tiene mucho sentido hacer la dieta y la recolección de catecolaminas, porque sabemos que ese paciente lo vamos a tratar directamente, y la posibilidad de error es mucho menor. La tomografía de tórax en búsqueda de metástasis pulmonares. El patrón metastásico de tumor de Wilms en general es local, con invasión de cápsula renal, grasa perirenal, vasos y ganglios. Les dije que había invasión de trombosis de la vena renal, que es trombosis tumoral, con lo cual muchas veces un dilema de los pediatras es, ¿hay que anticoagularlo a este paciente o no? Es trombosis renal, nosotros hacemos tratamiento con quimioterapia, trombosis tumoral. Hacemos tratamiento con quimioterapia, está bastante discutido, diría que prácticamente en ningún lugar del mundo se anticoagulan estos pacientes, porque el tratamiento del anticoagulante sería la quimioterapia que se utiliza. A distancia, pulmón e hígado, y en algunos tumores renales no Wilms, el cerebro y los huesos óseos, o sea que se hace centellograma y resonancia del cerebro en casos puntuales de histologías particulares como tumor rhabdoide o sarcoma de células claras. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Hay dos grandes escuelas. Una es la escuela europea, que es la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, y la otra es la escuela americana, que es el Children Oncology Group. La CIOP hace quimioterapia de entrada, los americanos hacen cirugía de entrada, y en algunos casos se plantea la biopsia cuando la posibilidad de cirugía inicial no está contemplada. Nosotros usamos la escuela europea, ¿por qué? Porque en general, históricamente, nuestros pacientes llegan a la consulta un poco más tarde, con tumores más grandes, y entonces las ventajas de hacer quimioterapia preoperatoria y sin biopsia son las que nosotros utilizamos. En los tumores bilaterales, el acuerdo es general. Se hace quimioterapia tanto tiempo como se requiera para disminuir el tamaño tumoral. Y este es un alerta primero. No hay tiempo fijo para hacer quimioterapia. Mientras el tumor se vaya achicando en cualquiera de los dos riñones, uno sigue haciendo quimioterapia. Las ventajas de la quimioterapia preoperatoria en general es que reduce el riesgo de la ruptura tumoral. No es lo mismo operar a un paciente con este tumor, que seguramente en el momento en que se hace la laparotomía se puede romper, y esto implica que sean estadios más avanzados, que requieran más tratamiento, incluyendo la radioterapia abdominal. Ya uno sabe cuáles son los pacientes que van a responder mejor, con lo cual sabe cuál es un pronóstico también de ese paciente, y en los bilaterales es lo que más nos ayuda a hacer una conservación del tejido y la función renal. Error en el diagnóstico, puede haber error en el diagnóstico, se da menos del 5%, el gran fantasma es la pielonefritis santo-granulomatosa. En este hospital tuvimos la mala suerte de un paciente con una pielonefritis santo-granulomatosa que se trató con quimioterapia, que era lo estándar, y hizo una sepsis y falleció por la sepsis secundaria. Es el único paciente que hemos tenido algún tipo de complicación con la quimioterapia previa, y está descrito. O sea que también hay que estar en manos avesadas, tener buenos interconsultores de imágenes para uno estar casi seguro de que va a tratar un paciente con un tumor de Wilms sin biopsia. La cirugía en los tumores bilaterales. Como el objetivo es siempre preservar al máximo posible, se trata de hacer tumorectomía. Entonces, en el momento en que se decide la cirugía, lo que uno va a hacer es intentar primero sacar los tumores del riñón menos comprometido, porque sabe que el más comprometido es muy probable que vaya a una cirugía, a una nefrectomía. Como decía el doctor Castera, nosotros es el primer paciente en tantos años que hemos tenido que hacer una nefrectomía bilateral. El tiempo quirúrgico, insisto, como no hay un programa estándar para todos los pacientes, la única consigna es: se da quimioterapia mientras el tumor se achica. Se empieza con 2 drogas y se continúa agregando otra droga si el tumor se sigue achicando. Los factores pronósticos van a variar en las dos escuelas. Obviamente no es lo mismo tener la anatomía patológica de un paciente que recibió quimioterapia previa a la de un paciente que no recibió quimioterapia previa.
esto es bastante específico, no tiene mucho sentido, y hay una cantidad de factores moleculares descritos y que se siguen describiendo, como la pérdida de heterocigosidad de 1p16q, la ganancia de cromosoma 1, el estatus de metilación de 11p15, que son factores pronósticos que ayudan a elegir a los pacientes que pueden recibir solamente quimioterapia prequirúrgica y la cirugía y con eso curarse, o que van a necesitar mucho más tratamiento a pesar del estadio. Solo el estadio no alcanza para definir un tratamiento de estos tumores, de estos pacientes. Otra entidad que se describió acá y que describió la anatomía patológica Elena de Mateo, que es la nefroblastomatosis. Y la nefroblastomatosis es una entidad premaligna, es persistencia de restos nefrogénicos en pacientes con una alteración del gen NWT1, que va a hacer que estos pacientes tengan lesiones, que si bien no son lesiones tumorales, son las que van a ser precursoras del tumor de Wilms. ¿Cómo se diagnostica? Cuando es focal es difícil de diagnosticar por imágenes, pero en general el diagnóstico es por imágenes, y uno está también, fíjense que esto que parece un hematoma renal es una nefroblastosis difusa, y lo mismo todo lo que es periférico al riñón, y que muchas veces está mezclado con el estroma renal remanente en una cirugía de nefrectomía o de tumorectomía por tumor de Wilms. Cuando uno diagnostica nefroblastomatosis, cuando uno diagnostica que quedan restos nefrogénicos que pueden dar lugar a tumor de Wilms, que puede ser tanto unilateral como bilateral, porque recordemos el Wilms bilateral asincrónico, tiene que hacer un tratamiento más allá del estricto del estadio del tumor, con un año de quimioterapia para tratar de eliminar todos los restos nefrogénicos y que después no se hagan, mensual se hace esto, no se sigan formando distintos tipos de tumores, y muchas veces es exitoso. Como conclusión, el tratamiento de los chicos con tumor de Wilms es un ejemplo de los beneficios obtenidos por la creación de grupos cooperativos de estudio y tratamiento, porque solamente con el análisis de todos los datos de muchos grupos cooperativos se pudo llegar a distintas conclusiones acerca de cuánto hay que hacer de tratamiento para un paciente que tiene un tumor que es altamente curable. Las tasas de sobrevida son mayores al 90% en todos los estadios, y eso hace que uno pueda ir reduciendo las terapias al máximo posible para dejar pacientes sin tumor, pero curados con la menor secuela posible. Las dos escuelas diferentes dan iguales resultados. Nosotros optamos por la escuela europea porque la quimioterapia preoperatoria para nuestros pacientes que tienen tumores más grandes siempre ha sido más útil, y los distintos factores pronósticos de cada escuela tienen un valor diferente según el enfoque elegido. Y como siempre, seguimos tratando de curar nuestros pacientes y haciendo los tratamientos a pesar del COVID. Gracias por la invitación, por haber podido participar del Ateneo junto con ustedes. Bueno, excelente presentación. Vamos a contar un poquito ahora cómo siguió la historia de este paciente, y retomando un poco mientras preparamos el otro Power, muy importante, como creo que han dicho todos, la función del pediatra, ¿no? Los chicos tienen que pasar primero por el pediatra, la mamá tiene la alarma tocando la panza, pero el pediatra también en su examen clínico habitual, la palpación abdominal es sumamente importante, y no pierdan tiempo pidiendo estudios que tal vez tardan y le dan la tomografía para dentro de 15 días, niño que se sospecha, niño que tiene que evaluarlo un equipo que esté capacitado para poder generar el diagnóstico. Dani, no sé si nos querés contar cómo sigue este nene. Sí, bueno, entonces para finalizar, como puntos importantes a recordar de lo que estuvimos hablando, en cuanto a la forma de presentación, puede presentarse, en general se presenta como masa abdominal, que va a ser un hallazgo generalmente familiar, más que del pediatra en su control de salud. Un comentario sobre la hematuria que puede presentar el paciente como síntoma es que generalmente es por invasión de la pelvis renal, pero para el pediatra no es la causa más frecuente de hematuria. Quizás uno no debería, si el paciente no tiene otro síntoma o signo que me haga pensar en un tumor de Wilms, pensar que la hematuria que le está consultando el pediatra, en primer lugar, no sería secundario a causa tumoral. Recordar que el tumor de Wilms puede presentarse junto a asociaciones sindrómicas por la alteración del gen supresor de tumores, el WT1, por lo que es importante que ante un hallazgo de aniridia o alguna alteración genital
o alguna alteración en cuanto a su crecimiento, pensar que a futuro puede presentar un tumor de Wilms. Puntualmente en el tratamiento del tumor de Wilms bilateral nos encontramos frente al debate entre preservar función renal con riesgo de recidiva tumoral y riesgo de insuficiencia renal a futuro, lo cual hace importante el trabajo interdisciplinario para lograr el mayor beneficio para el paciente. Y en cualquier caso, digamos, de tumor de Wilms, sea bilateral, unilateral, que se haya sometido a la cirugía conservadora de nefronas, tener en cuenta el seguimiento nefrológico de este paciente, principalmente con la proteinuria, que es referida como un marcador temprano de enfermedad renal crónica, que estos pacientes tienen varias causas para progresar a su insuficiencia renal, debido a la nefrotoxicidad de la quimioterapia, la hiperfiltración de las nefronas restantes, siendo importante que muchos pacientes, debido al tratamiento, son monorrenos. Y el paciente finalmente hoy se encuentra realizando hemodiálisis en Córdoba, a la espera de iniciar diálisis peritoneal, continuando tratamiento quimioterápico. Se encuentra pendiente de ingresar el gen WT1, ya que debido a haber recibido transfusiones, no se pudo ingresar en este hospital, que es un requisito para ingresarlo, a la espera de un trasplante renal cuando finalmente pueda tener el alta de su patología oncológica. Muchas gracias. Bueno, la doctora García Lombardi nos va a hacer otro comentario. Mercedes. Mínimo, un comentario en relación a secuelas y la opción que uno dice preservarle la función renal o el riesgo de recaída. Son pacientes que tienen altas tasas de curación y ante todo lo que tenemos que preservar es la vida. Este es un paciente que es muy probable que no recaiga de su tumor en los próximos 3 años y con un trasplante va a poder tener una vida bastante normal, digamos, con una secuela severa, pero va a estar curado. Y la importancia del trabajo multidisciplinario y de que el hospital ofrezca sus especialistas a todo el país para poder obtener derivaciones rápidas y solucionar problemas que en otros lugares del interior no pueden solucionar y pueden llegar hasta un punto de un tratamiento, y que rápidamente el paciente continuó, costó un poco la vuelta, pero va a continuar su tratamiento en su lugar de origen, habiendo hecho una etapa del tratamiento que no se puede hacer en ese lugar, y volviendo a su lugar de origen. Me parece que estas son cosas para destacar, que el hospital ofrezca a todos los pacientes del país la sapiencia de sus especialistas y la habilidad quirúrgica de los especialistas quirúrgicos, ¿no? Y me parece que esto es de destacar y rescatar en pandemia. Por ahí, fuera de la pandemia hubiera sido más difícil que este paciente se derivara y se hiciera todo tan rápido, porque el Zoom nos permite comunicarnos todos mucho más fácil. Rescatemos algo. Gracias. Gracias, Mercedes. Y hablando de los cirujanos, el doctor Castera nos va también a hacer un comentario. No, simplemente volviendo a esta decisión que fue difícil, quizás lo que más nos inclinó a tomar la decisión de sacar los 2 riñones es que nos imaginamos cómo iba a quedar el paciente. Primero, era altamente probable que aunque preserváramos nefronas, iba a requerir diálisis. Y no sabemos cuánto tiempo, porque se supone que más o menos para no requerir diálisis deberíamos preservar un 30% de todo el volumen renal, y eso era prácticamente imposible. Pero supongamos que sí lo hubiésemos podido preservar, y que hubiese podido salir de diálisis en algún momento. La otra problemática con la que vamos a contar, primero la morbilidad de una cirugía parcial en la que íbamos a tener que suturar la vía excretora y dejar un catéter. Segundo, la alta posibilidad de que quede residuo tumoral. No sé, Mercedes no lo mencionó, pero tengo entendido que ante la presencia de residuo tumoral es indicativo de radioterapia. Entonces, íbamos a estar con un chico inmunosuprimido, con radioterapia, en la que probablemente la función renal estuviese alterada, y quizás la morbilidad
ulterior a la cirugía hubiese sido altamente posible un desenlace fatal. En este caso, digo porque desde el punto de vista quirúrgico, sacar los 2 riñones puede ser visto como una derrota. Y sin embargo, desde el punto de vista del chico, el chico, mal que mal, volvió entero, en diálisis y probablemente sin secuelas oncológicas. Tal cual, y además no nos olvidemos que tenía restos de nefroblastomatosis en los riñones, con lo cual Exacto. era un candidato a seguir haciendo tumores. Por eso yo remarcaba que es muy poco probable que este paciente recaiga a distancia y que ante todo hay que preservar la vida. Que sí, es muy frustrante tener que hacer una nefrectomía bilateral, pero apuntamos a que se cure. Y además este paciente venía con esta alta posibilidad de nefrectomía bilateral. Esto, o sea, lo sabían los papás antes de venir y fue una decisión consensuada, ¿no? Bueno, la verdad que la presentación creo que fue sumamente enriquecedora. Pudimos escuchar las opiniones de los expertos de cada área y el más beneficiado con esto, como siempre, es el paciente, ¿no? Que es lo que buscamos siempre y lo que buscamos con estas reuniones, que todos puedan aprender, participar, tener una red de contacto para los pacientes, como decía Mercedes antes. Así que yo les agradezco a todos por haber estado hoy presentes, a todos los que están del otro lado escuchando, los invitamos siempre a participar y muchas gracias a todos. Gracias.